Bueno, en esta parte vamos a comenzar ya con las operaciones con vectores. La primera operación que vamos a trabajar va a ser la operación suma. Aquí vamos a utilizar como ejemplo estos dos vectores. Tengo el vector P, como ustedes lo pueden ver acá, está de color rojo, y tengo por aquí el vector R que está pintado de color azul. El vector P, si tenemos que definir su sentido, tendría sentido noreste, porque está entre el norte y el este, mientras que el vector R tendría sentido noroeste, porque está entre el norte y el oeste. Ambos vectores están colocados de manera diagonal, tiene orientación o dirección diagonal, y su sentido es como ya lo dijimos acá, noreste y noroeste. La idea es hallar un tercer vector T que sea igual a la suma del vector P más la suma del vector R. Entonces podemos ver que la suma de vectores nos va a dar como resultado otro vector. La pregunta ahora es, ¿cómo vamos a sumar flechas? Porque no vemos números por ninguna parte, ¿cierto? ¿Sumaremos la flecha? ¿Haremos una suma geométrica? La respuesta es sí. Vamos a hacer una suma geométrica. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, hay dos maneras que podemos utilizar. La primera se conoce con el nombre de método del polígono, porque con estos vectores y el resultante construiremos un polígono. Para poder aplicar este método, primero debo decirles que los vectores los podemos trasladar, los podemos mover por todo el espacio y sigue siendo el mismo vector siempre y cuando no lo giremos, porque si los giramos estaremos describiendo un ángulo, y recuerden que al describir un ángulo estaremos cambiando la dirección del vector como lo vimos anteriormente. Bien, entonces yo voy a tomar el vector P y lo voy a rodar para acá. Ahí está. Lo he trasladado desde aquí para acá sin girarlo. Ahora voy a trasladar el vector R. Pero ¿hasta dónde lo voy a trasladar? Bien, aquí donde entra en juego estos dos puntos que mencionamos anteriormente, que se llaman origen y extremo, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a trasladar este vector hasta que su origen, el origen del vector R, coincida con el extremo del vector P. Aquí lo tenemos. Muy bien. Ahora que ya tenemos el vector R colocado, pues ustedes podrán observar que aquí, entre el origen del vector P, acá, y el extremo del vector R, acá, hay un espacio abierto. Ese espacio abierto lo vamos a completar con una línea, que será esta, y esa línea pues es un vector que inicia en el origen de P y termina en el extremo de R. Ese vector que acabamos de colocar allí es el vector T, igual a la suma del vector P más el vector R. Obsérvense que hemos construido un triángulo que no tiene sus tres lados iguales, es decir, no es un polígono regular. Es un polígono de tres lados, triángulo, pero con sus lados irregulares. Bien, nosotros podemos también invertir el orden, es decir, hacer la suma de R más P. También nos va a dar el mismo vector este que ustedes ven aquí. Ustedes lo pueden hacer, cambien el orden, es decir, vamos a colocar el origen del vector P en el extremo del vector R. Por supuesto, nos va a dar este mismo vector, pero no en esta posición, sino trasladado. Pero recuerden que no pasa nada si trasladamos el vector. Lo que debemos hacer es no girarlo, para que nuestro vector no se altere. Bien, este método de polígono, presenta una ventaja importante. La ventaja que presenta es que podemos sumar varios vectores aplicando este método. Más adelante, en este mismo video, vamos a ver un ejemplo de cómo se hace eso. Vamos ahora a resolver esta misma suma, pero aplicando el otro método que conocemos, que se llama método del paralelogramo. Bien, en el método del paralelogramo, pues el vector P lo dejaremos como estaba antes, ¿no? Trasladado aquí. Y ahora el vector R lo voy a trasladar de tal manera que su origen coincida con el origen del vector P. Ahí está, ¿ven? Los hemos unido ahora origen con origen. Bien, el siguiente paso es, a partir del extremo del vector P,
dibujaré una línea paralela al vector, a partir del extremo del vector R, del vector este que está acá, dibujaré una línea paralela al vector P, que es esta. Observen que es una línea de trazos cortos paralela al vector P, que está en rojo, y partió desde el extremo del vector R. Bien, luego a partir del extremo del vector P dibujaremos una línea paralela al vector R, que sería este de acá. Ahí está. Observen que las dos paralelas se cruzan en un punto. Esta parte sobrante acá no nos importa. Lo que nos importa es el punto donde las dos paralelas se cruzan. Bien, el vector resultante es un vector que va desde el origen de los dos vectores y el extremo va a ser el punto de corte de las dos rectas paralelas. Ahí lo tienen. Observen que este vector es exactamente igual, incluso en la misma posición que lo hicimos ahorita con el método del polígono. La desventaja del método de paralelogramo es que no podemos utilizarlo para sumar varios vectores, pero este método tiene una ventaja importante que la hablaremos un poco más adelante. Bien, ahora observen esto. Tenemos acá 4 vectores: el vector S, el vector L, el vector M y el vector C, y nos piden hallar esto: el vector E, que es la suma del vector C más el vector L más el vector S más el vector M. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, vamos a resolver de la siguiente manera. Vamos a ir ubicando los vectores como nos lo indica este orden y lo vamos a ir uniendo origen con extremo. Empezamos con el vector C. Ahí está, ¿ven? Este es el vector C. Lo hemos trasladado de aquí para acá. Luego vendría el vector L. Lo quitamos de acá y lo trasladamos hacia acá, que su origen coincida con el extremo del vector C. Ahí está. Seguidamente viene el vector S, que lo trasladaremos hasta aquí, ¿no? Hasta que su origen coincida con el extremo del vector L. Ahí lo tienen. Y finalmente el vector M lo trasladaremos acá. Nos queda esto. Perfecto. Ahora, el espacio que hay entre el origen de C, el primer vector, y el extremo de M, el último vector, lo completaremos con un vector que parte de aquí, del origen de C, y termina en el extremo de el vector M. Ahí está. Ese vector que hemos colocado allí es el vector E. Observen que hemos formado un polígono de 1, 2, 3, 4 y 5 lados, pero que no son iguales. Entonces, ¿qué ocurre? Que este polígono, igual que el polígono que vimos anteriormente, no son regulares. Y por no ser regulares, si necesitamos hallar ángulos o lados, la geometría que podemos utilizar para encontrar esos ángulos o lados es muy engorrosa. Esa sería la desventaja fundamental que tiene este método, que no lo tiene el método de paralelogramo. Lo repito, más adelante hablaremos de esa ventaja del método de paralelogramo. Bien, entonces aquí tenemos este ejemplo. Cabe destacar que obtendremos el mismo resultado si colocamos los vectores en un orden diferente a este. Es decir, ustedes pueden empezar primero por el vector S, después colocar C, después colocar M y de último colocar L, y obtendrán exactamente lo mismo. Entonces no hay que pensar que este orden es obligatoriamente así que lo tenemos que seguir. Yo les dejo a ustedes como tarea que comprueben en realidad que esto, no importa el orden como ustedes coloquen los vectores, obtenemos este. Lo importante es que los vayamos colocando origen con extremo. Eso es lo importante. Bien. Ahora hablaremos un poco de la resta. Ya vimos los dos métodos que utilizamos para sumar vectores. Ahora hablaremos de la resta. Vamos a utilizar de nuevo el vector P y el vector R. Y hagamos ahora esta operación. Vamos a encontrar el vector D, que será igual a la resta del vector P menos el vector R. Lo primero que vamos a hacer es, fíjense,
esta R tiene un negativo acá. Quiere decir que vamos a necesitar en algún momento al vector opuesto. ¿Pero el opuesto de quién? El opuesto del vector R. ¿Cómo sé yo que necesitaré el opuesto del vector R? Porque el vector R tiene un negativo acá. Recuerden que los vectores opuestos se identifican como un negativo. Bien. Ahí tenemos el vector menos R. Segundo, vamos a transformar esta resta en una suma. ¿Cómo es eso? Así. D, vector D, igual vector P no vector R. Y eso va a ser igual al vector P sumado con el vector menos R. ¿Se fijan? Hemos transformado la resta en una suma. ¿Y eso se puede? Claro. Si yo multiplico estos dos signos, más por menos me va a dar menos. Es decir, de esta suma paso a esta resta. Ahora que ya sé que la resta es que al vector P le voy a sumar el opuesto del vector R, puedo aplicar cualquiera de los dos métodos, polígono o paralelogramo. Vamos a trabajar con el método de polígono. Trasladamos el vector P, luego venimos el vector menos R y lo trasladamos de tal manera que su origen coincida con el extremo del vector P. Acá está. Y finalmente unimos el origen de P con el extremo de menos R con este vector que será el vector D que estamos buscando. También podemos resolver el mismo ejemplo utilizando el método de paralelogramo. Eso se los voy a dejar a ustedes como una tarea para que ustedes lo hagan y así pues vayamos practicando los métodos gráficos para resolver suma de vectores. Bien, también podemos sumar vectores utilizando números. Eso se llama suma de vectores por métodos analíticos o método analítico. Antes de pasar a explicar ese método, hay algunas cosas que debemos saber primero y que las explicaremos en la siguiente lámina.